Estamos muy orgullosos de tener al doctor Mark Helwig aquí con nosotros. Para nosotros es un honor que nos esté acompañando y es muy importante también para nosotros poder hacer este tipo de eventos porque sabemos que van de la mano las cosas que suceden en la casa y nuestra formación como padres obviamente con todo el trabajo que hacemos aquí en IPM Montessori. Entonces por eso es la importancia de estas pláticas que nosotros organizamos. Quisiera presentar a Lucía, que es socia del doctor Mark, que nos va a dar unas palabras. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos. Primero que nada, agradecer también a IPM Montessori por tenernos aquí, a José Luis, a Pamela, y pues la verdad es un reflejo bien bonito de la escuela el que traigan estas pláticas que van muy de la mano con los valores de la escuela, lo que les va a platicar un poco el doctor. Y pues para platicarles que nosotros estamos haciendo este proyecto de llevarlo a escuelas como un poco como servicio social, porque Mark acaba de estrenar un libro, su último libro se llama La sutileza de la situación, que pues lo vamos a vender después de la plática. Y pues sí, espero lo disfruten. Cualquier cosa nos pueden comentar en Instagram, nos pueden ahorita pedir nuestro teléfono, el mail, y les estamos mandando información. Podcast. Y también tenemos un podcast por si semanalmente quieren ir escuchando enseñanzas. La sutileza de la aceptación, igual que el libro. Espero lo disfruten. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que esa es la plática que más me gusta de todas las pláticas que he dado en más de 40 años de trabajo en la psicoterapia, en escribir. Y le digo por qué es tan importante, porque poca gente capta lo que tenemos que hacer como papás. Sí, y yo tengo 2 hijos ya grandes, ya con nietos. Entonces, todo lo que yo platico lo he probado en carne propia en términos de las angustias y los enojos que todos sentimos como papás. ¿O no es cierto eso? No, pues, claro. Sí. Y una de las grandes falacias de ser papá es pensar que podemos estar felices. Sí, porque ya como suena muy bien para los libros y para los programas de tele, pero la realidad es pasamos mucho tiempo con enojo, ¿no? ¿Más él o tú? Sí, claro. Sí, sí, sí se ve, ¿no? Con enojo y con angustia. Hay otras emociones y la otra emoción que a lo mejor es todavía más complicada es la culpa. ¿Ves? Por lo tanto, para tener hijos sanos, tenemos que ser padres conscientes. Pero la pregunta es, ¿conscientes de qué? Pásale. ¿Sí? ¿Conscientes de qué? De tu personalidad. ¿Qué te mueve como persona? Y lo que vamos a platicar en el tiempo que tenemos es que hay 2 dimensiones fundamentales para tener conciencia de ti mismo. El más profundo, pásale. El más profundo y lo más escondido es tu herida infantil. Todos tenemos heridas infantiles de la relación con nuestros papás y eso es inevitable. No hay forma de salir de tu niñez sin una herida infantil. Imposible. En la consulta, por ejemplo, cuando yo platico con gente y le digo, a ver, platíqueme de tu niñez, me dice, feliz. Y yo digo, mentira. Es imposible tener una niñez feliz. Puedes tener momentos de felicidad, claro, pero no podríamos caracterizar la niñez como una época feliz. Aunque suena muy romántico, no es una realidad psicológica. Todos tenemos heridas infantiles. Saliendo o como consecuencia de estas heridas infantiles, tenemos necesidades psicológicas. ¿Qué es lo que tú necesitas para sentirte bien? Y una de las necesidades más comunes es
sentirme admirado o amado o reconocido. Y cuando tu hijo se porta mal, esas son las necesidades que más se ven amenazadas, aunque no nos damos cuenta. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de ser padres conscientes, estamos siendo conscientes de tu propia historia psicológica. Y si somos conscientes, tenemos hijos sanos. ¿Qué es un hijo sano? No es un hijo feliz, aunque esa es una parte. No tenemos que hacer nada para que un niño sea feliz. Ustedes ya lo saben, pueden estar felices jugando con un hilito, con una caja de cartón. Ellos se encargan solitos. Un niño sano es un niño que puede responder a los conflictos inevitables con menos daños, ¿sí? Con menos capas de sufrimiento. Hay un concepto que yo creo que ya es muy común, es la resiliencia, la capacidad de responder a los conflictos de tal forma que crecen psicológicamente con el conflicto. Ese es un hijo sano. Un hijo sano no es un hijo que no sufre de algo. ¿Sí? Esa es otra falacia. Un hijo sano no es un hijo sin conflictos, no existe. ¿Cuáles son los conflictos típicos? Pues estos. Eso es nada más lo que se me ocurrió, el sentarme a ver cuáles son los conflictos que todos los niños y familias sufren. Y eso no quiere decir que la familia no es una familia sana. O no quiere decir que el niño está enfermo, que tenemos que mandarlo a terapia y darle medicina y rezar a Dios y buscar una limpia. Son cosas normales. ¿Qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo o no? Son cosas comunes en todas las familias. Te digo que en los 40 y tantos años que tengo, no sé cuántas centenas de familias con que he trabajado y todos tenemos esto, de una de otra forma. ¿Alguna duda? Hace tiempo llegó una pareja joven, todos los dos espantados porque cacharon a su hijo de 3 años diciendo mentiras. Mentiras, entiéndelo. 3 años. Pegó a su hermano y la mamá dijo, ¿pegaste a tu hermano? Y dijo, no, mamá, fue él me pegó. Y no era cierto, mentiroso. ¿Sí? Entonces llegaron a la consulta todos angustiados porque su hijo de 3 años mintió. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, este no es enfermizo. Lo que tenemos que hacer como papás es entender por qué te afecta como te afecta. Esa es la primera pregunta y la pregunta que rara vez nos hacemos. Otro ejemplo demasiado común que llega una pareja de un hijo adolescente y traen el niño así más o menos amenazado, si no vas a la terapia ya no vas a salir hasta que te cases, nunca. Entonces tienes que ir con el psicólogo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que llegó a la casa bulto. Ya sabes qué es bulto. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿No? Sí. Bulto es vomitando, borracho. Para decirlo más bonito, pedín. Pásale. Y estamos platicando y obviamente los papás querían castigar al niño y quieren saber qué tiene mi hijo que se puso tan borracho, tiene que tener algo. ¿Sí?
Y lo primero que hablamos es que el tema del alcohol no es para escandalizarlo, es para castigarlo. ¿Cuáles son las reglas de la casa? ¿El niño tiene permiso de beber? ¿Sí o no? Y si no tiene permiso y bebe, este amerita una consecuencia. Es operacional, no es sentimental. Sin embargo, los papás estaban muy asustados. Y la pregunta es, ¿por qué te asustas? Y invariablemente, uno de los dos o los dos tienen un hermano, ¿sí? El famoso hermano Pedro, que es un bueno para nada, es un borracho que no hace nada, todavía vive con los papás. Por lo tanto, hay mucho miedo de esto. Por lo tanto, no están viendo claramente a lo que está sucediendo. ¿Alguna duda de que estas son cosas normales? Normales en términos de que no reflejan ninguna patología. Puede ser que la hay, pero nada más por eso no podemos suponer de que hay una patología, porque no es cierto. ¿Alguna duda? Porque en vez de esperar hasta el final y hacer la pregunta, es más bien sobre la marcha. Ok. ¿Cuáles son los componentes psicológicos de ser papá, mamá? Lo que uno no se da cuenta, que ser papá es una extensión inevitable de ser hijo o de ser hija. Pásale. No hay forma de entenderte como papá. Digo papá para incluir a los dos, porque si no se vuelve muy complicado la plática. Uno de los componentes más importantes en tu conducta, tu actitud, tus valores, tus miedos de papá, es una extensión de cómo eres como hijo. No hay forma de distanciarnos de esto, desprendernos. Y muchos de los papás traten de imitar a los papás o evitar ser como ellos. De todas maneras, aunque trate de no ser como mi papá sigue siendo un factor y yo como hijo. Y muchas veces a través de los hijos estamos tratando de sanar heridas que yo tengo todavía con mis papás. Por ejemplo, nunca fuiste atendido como hijo o como hija. Mis hijos me van a entender. Y vas a ver cómo yo no voy a ser imbécil con mis hijos. ¿Y qué sucede? Empiezo a contaminar la relación con mis hijos por las traumas o dificultades que yo sigo cargando en mi papel de hijo. ¿Ok? Otro componente sumamente importante es la proyección. ¿Y qué es la proyección? La proyección es lo que tú proyectas a tu hijo. Nunca fuiste un crack en el deporte, pero tu hijo sí. Vivías con tu hermana que era nefasta, pero tu hija va a ser una princesa. Estamos constantemente proyectando necesidades, actitudes, valores en nuestros hijos, lo cual es inevitable porque es parte de la educación. Si yo tengo el valor de ser honesto, voy a proyectar este valor a mis hijos. Es como parte inevitable. Sin embargo, hay proyecciones que son más dañinas. Hay un dicho en todo este tema que se me hace tan importante. La carga más pesada para los niños son los sueños no realizados de sus papás. La carga más pesada para los niños son los sueños no realizados de sus papás. Y lo hacemos todos. Ya desde antes, ya tenemos una idea de cómo tiene que ser el niño. Con tal de ponerle tu nombre, ¿ya le encargas? ¿Sí? Y este es un tema familiar, religioso, social, de poner el nombre de mi hijo mi nombre a mi hijo. Es algo que se tiene que pensar bien, ¿eh? Pero los que ya tienen, no importa, hay que ver qué es lo que tú estás proyectando en tu hijo porque carga tu nombre. Y peor todavía, el nombre de mi papá. Y peor todavía, el nombre de mi abuelo.
oí un caso, no sé si es verdadero, pero un caso de un papá que puso a sus hijos Juan. Tenía 10 hijos, todos se llamaban Juan. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, ponía números, 1, 2, 3, 4, 5, porque todos eran Juan y él era Juan. Hablando de proyección. Como yo les decía, es muy difícil identificar tus heridas infantiles, pero sí podemos identificar tus necesidades psicológicas. Yo me acuerdo cuando primero me cayó el 20 de esto, mi hijo, ya que tiene 37 años, cuando tenía 2 años y medio lo metimos a una escuelita. Y en la escuela tenía 2 horas de entrada, a las 9 y a las 11:30. De los 9 para los más desarrollados y a las 11:30 para los menos. 12 años y medio. Y cuando mi mujer me dijo que el niño va a ir a las 11:30, automáticamente sentí una amenaza. ¿Cómo, mi hijo, a las 11:30? ¿Qué les pasa? ¿Sí? Y me di cuenta cómo estaba yo proyectando necesidades psicológicas a un chamaco de 2 años. Eso es lo que es enfermizo. No el niño es el niño. Y lo hacemos todo el tiempo por la inconsciencia de las necesidades psicológicas. Okay. Algo que nos cuesta mucho trabajo es que los papás, por definición, cargan enojo, carga culpa y carga angustia. No hay manera de no sentirlo. Cuando las parejas jóvenes que llegan a la consulta y están pensando en tener hijos, les pregunto, ¿para qué? ¿No? Está bien, pero ¿para qué? Y las respuestas son tan románticas que hasta ganas tengo de llorar. Y sacar las palomitas y decir, a ver, platíqueme más, poder compartir mi alma con otro ser humano y poder contribuir al bienestar de la sociedad. Porque entonces, como tengo que ser profesional, pues digo. Pero estoy pensando, pobres, les van a dar en la torre, porque no es cierto eso. De veras no es cierto. Ser papá es tener enojo, angustia y culpa. No todo el tiempo, obvio. No todo el tiempo. Hay momentos cuando están dormidos que te sientes realizados, ¿no? Dice, oye, verlo, verlo, qué bonito está. Pero cuando se despierta 4 veces vomitando y la pareja se pelean, ya te toca. Y el otro dice, no, yo tengo que trabajar, tú no haces nada. Entonces, pleito. Sí, a las 3 en la mañana, ¿no? Y después, como en la mañana, como ya están los dos resentidos, no están hablando en el desayuno, y el niño percibe la mala onda de los papás y empieza a llorar. Entonces los dos papás, en vez de darse cuenta que se están peleando, van sobre el niño. Ahora sí, ya podemos juntarnos, porque el niño está loquito, ¿sí? Porque llora de la nada. ¿Ves? Y todo esto empieza porque no quiero concientizarme de mi enojo, de mi culpa y de mi angustia. El enojo es tan complicado porque los papás dicen, no sabes el enojo que me dio esto. ¿Por qué? ¿Qué te dio tanto enojo con tu hijo? Y lo curioso es que explica la conducta del niño para explicar su enojo. Yo le dije al niño que tenía que hacer la tarea y el escuinte hice un copy-paste del internet y es de desconfianza. Ok, pero ¿por qué te enojaste? Te estoy diciendo, ¿no entiendes? El niño hizo una
cosa indebida. Y además que todos somos muy honorables en esta familia, menos el tío Pedro, porque ya sabes cómo es. Y la tendencia es explicar mi enojo con base en lo que hace el niño. Esta no es la causa. La causa viene desde adentro de tu personalidad. Eso es lo que cuesta trabajo reconocer. Atrás de cada enojo que tú tienes con tu hijo hay una angustia que lo estás regando. ¿Sí? Atrás de cada enojo que tienes con tu hijo es un miedo que no eres bueno como mamá o papá. Tienes miedo, angustia. Y si tu pareja coopera, puedes echarle más culpa a él o a ella. Y después podemos ir a las siguientes generaciones. ¿Ves cómo es tu mamá? Y lo que te ha hecho a ti. Y por eso tu hijo es así. Porque tu mamá, entonces, y evidentemente cuando alguien se mete con mi mamá, ¿qué tengo que hacer? Pues meterme con la suya. Y estamos platicando de cuál familia es más neurótica. No, es cierto, te ríes, pero es cierto. De veras, en las consultas, no sabes la frecuencia de tiempo que hablan de las familias del otro. ¿Sí? Si tú crees que yo voy a dejar que tu hijo sea como tu hermano, y viceversa, tu hermana no pasa nada. Bueno, dudas de esto, enojo, angustia, culpa. Inevitable, ¿eh? Si no sientes enojo, culpa o angustia, estás cerrando los ojos. Pero no entendemos de dónde viene. ¿Sí? ¿Por qué te enojas? Sin explicar la conducta del niño. ¿Por qué te enojas? ¿Qué haces? Porque no me apoya mi marido. Este güey llega a la casa y la única cosa que hace es criticarme. Por eso me enojo. No, tampoco. ¿Por qué te enojas? Y la forma de disolver el enojo es si puedes entender cuál es tu miedo. Y el miedo es consecuencia inevitable de tener una necesidad psicológica amenazada. Amenazada. Sentirme competente, por ejemplo, ser competente es una necesidad psicológica. Y si mi mujer está triste conmigo, no hay forma que no puedo sentir una amenaza de que no estoy siendo competente como esposo, aunque hago todo un show de que no es cierto. Hay momentos en la consulta en donde pregunto, típicamente somos los hombres, somos muy brutos. En serio, tú sabes, ¿no? Porque somos muy como superficiales. Ejemplo, estoy trabajando con una pareja, se están peleando, entonces les dejo un tipo de tarea, llega la siguiente semana a la consulta y le pregunto, ¿cómo van? ¿Qué tal les fue en la semana? El cuate dice, perfecto, no sabes. No nos peleamos. Y pregunta a la señora, dice, sí, no nos peleamos porque no nos hablamos. Pues claro, este marido mío no habla. Por eso, entonces ya dejé de molestarlo y está feliz. ¿Ves? Por lo tanto, es importante reconocer la fuente de tu angustia. No el enojo es lo menos interesante. El enojo para mí es la emoción menos útil. Siempre te enojas, ¿no? Siempre. De algo, por una cosa u otra te enojas. Y peor que te sientes justificado. ¿Por qué te enojas? Bueno. Ese es algo que cuesta mucho trabajo recordar. El proceso psicológico
empieza aquí con el proceso mental. Lo que piensas, tus creencias, memorias, imágenes, y este proceso mental genera una emoción. Y la emoción genera una conducta. La mayor parte de la gente cree que las emociones operan de forma independiente, aislada. Eso no es cierto. Si no pensaras, no tendrías emociones, porque la emoción es consecuencia de tu forma de interpretar lo que está sucediendo. La dificultad que tenemos es que el pensamiento es muy efímero, es invisible, pasa rapidísimo. Pero sí siento, porque las emociones radican en el cuerpo. Por eso sabes que estás enojado, ¿no? Cuando te enojas, ¿dónde lo sientes? Muy fuerte en la espalda. Sí, exacto, excelente. ¿Y tú cuando te angustias, dónde lo sientes? Cuando estás nervioso. Obvio. ¿Sí? Entonces, como lo siento en el cuerpo, pienso erróneamente que ese es donde empieza el proceso psicológico. Y lo que no me doy cuenta es qué es lo que estabas pensando, cuáles son tus creencias fundamentales, qué memorias estás cargando, qué imagen surgió en tu mente que provocó este enojo. Y la creencia más típica del enojo es no es justo. No, no es justo que... Qué fácil, ¿no? Qué fácil es criticar. A mí se hace muy injusto eso. No me parece. Entonces ya me enojo. Entonces la pregunta es, ¿y justicia de quién o qué? Pues se sabe, es evidente, no, es tu justicia. ¿Y por qué tú crees que tu justicia es justa? Porque sí. Y me encanta cuando yo confronto a la gente con sus creencias y si no tiene nada que decir, dice, pero porque sí. ¿Ah, sí? Pues sí, ¿no? Así me dicen. Porque sí. ¿Cómo? Pues sí, ¿no? Pues no. Es una opinión que tú tienes. ¿Y de dónde viene esta opinión? ¿Cuál es el origen de esta opinión tuya? ¿Cuáles son las experiencias psicológicas tuyas que han sucedido para formar esta opinión? Pues quién sabe, cara. Eso es muy complicado. Es mucho más fácil echarle la culpa a mi pareja o preocuparme por mis hijos. ¿No? Tiene hambre, ¿no? La dificultad que existe con este concepto, con esta realidad psicológica, es que hay una tendencia de decir, siento que no me estás poniendo atención. Lo siento. Y en el momento que yo identifico en mi cuerpo, el sentimiento se vuelve como una verdad absoluta. Y este no es cierto. No sientes que no te estoy pelando, piensas que no te estoy pelando y por lo tanto te enojas. Y parece tan superficial cuando es tan profundo. No utilicemos la palabra sentir por un pensar. Y le voy a decir por qué. Cuando yo digo que siento que no es justo, no hay discusión. Pues lo siento. ¿Y que vas a dudar de mis sentimientos? ¿O qué te pasa? Pero cuando en realidad digo, porque así es, pienso que no es justo, se presta a una plática. ¿Y por qué piensas eso? Explícame tu forma de pensar. ¿De dónde sacaste eso? Y ahí es donde empiezo a sacar memorias y dinámicas de mi familia, de mis hermanos, de la vida, quién sabe qué, para sostener este concepto de la justicia. Es muy interesante esto, cuando cambias
de siento a pienso, te abres a una plática. Pero cuando dices siento eso, ¿qué hago? Pues lo siento. Pues ¿qué quieres que haga? No es mi culpa. Pues no es un sentir, es un pensar. ¿Muy bien? ¿Dudas? Ah, ok. Ay, pobres de ustedes, porque esa es la parte que nos duele, pero me encanta. Cuando estás consciente, ¿cómo se ve la conciencia? Por ejemplo, de repente hay una luz que se ve y hay como una onda. No, ese no. ¿Cómo son los padres conscientes? Eso. No tengo que forzarlo, sale de la conciencia. Por ejemplo, estas flexibles. Dime. Ah, sí. Perfecto. O sea, es que todo el tiempo, como papás nos dicen, pues, valida las emociones, ¿no? Valida como estos sentimientos. Entonces, ¿cómo? O sea, me está haciendo cortocircuito cuando vienen y nos dicen como, es que ya lo siento así, ¿cómo lo transformo a pienso? Porque como que ya, así, ¿cómo valido su emoción, pero a la vez le ayudo a vivir esta emoción? ¿Estás hablando del niño o de ti? No, del niño. ¿Qué edad tiene este niño? 4. No. ¿Qué te dice? Estoy enojada, mamá. Entonces siempre nos dicen... ¿Qué te enojó, mi hijo? Te va a decir, porque me regañaste. Ok, ¿y cómo te hace sentir eso? No me gustó. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugieres? ¿Qué quieres que haga? 4 años. ¿40 años? De hecho, yo diría que a partir de los 8 o 9 años podemos empezar a educar a los niños en estos procesos psicológicos. ¿Sí? Siento que quieres más a mi hermana. No, mi hijo, no se dice sientes que no, tienes que... No, no es eso. Es, a ver, ¿por qué crees eso? ¿No? A preguntarle por qué crees esto y no decir por qué sientes eso, aunque puede ser el mismo resultado, es una parte de la educación. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué tal y cual y tal y cual? ¿Okay? También ayudaría lo que le decías a tus hijos, que estás enojado. Ya. Tengo un chiste con mis hijos que todavía se hacen burla de mí cuando eran chiquitos, 4 o 5. Se estaban peleando, entonces les preguntaba, a ver, enojado, asustado, triste o feliz. Y tenía que identificar uno de estos 4. Y después empezamos a platicar porque eran chiquitos. Ese no es para los niños, es para ti. Ese es justo el tema. No vamos a platicar de por qué tu hijo hace lo que hace. No es importante eso en esta plática. En esta plática es, ¿qué te pasa a ti? ¿Sí? ¿Cuáles son tus miedos? Y yo les apuesto que los miedos que tienes de cualquier conducta de tu hijo no tiene que ver tanto con el hijo a los 4 años. Es qué va a pasar si me han llegado parejas preocupados por sus hijos de 5 años para que no sean drogadictos a los 18. No, en serio. Y les digo, me declaro incompetente de prevenir una drogadicción en 10 años. Eso sí no puedo hacer nada. Pero ¿por qué no platicamos un poco de cómo ayudar a tu hijo a sentirse seguro, protegido, amado a los 5? ¿Cómo ves? No, porque tenemos en la familia un drogadicto que no quiero que mi hijo tenga. Esos son miedos tuyos. ¿Por qué tienes este miedo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las necesidades psicológicas tuyas que están provocando estos miedos? ¿Cuáles son? ¿De dónde viene? Y siempre hay algo, siempre.
Pero lo que no hacemos como papás es, antes de tratar de ver qué hago con mi hijo, es ver qué me pasa a mí. ¿Qué me pasa? Y lo que está en esta plática es el mapa para saber qué te pasa. Por eso tanto me gusta este tema. ¿Se identifica con algo de esto? De vez en cuando. Sí, de vez en cuando, como los lunes a las 8:30, ya después de que se vayan los niños, ya me siento muy abierto a la crítica. ¿No? Y lo peor, por ejemplo, el cariñoso. Tú puedes creerte lo más cariñoso posible y no es cierto. Porque somos pésimos testigos de nosotros mismos. Yo me acuerdo, mis hijos fueron al Tomás Moro de chiquitos. Y sabían en la escuela que yo era un psicólogo y trabajo con familia, entonces me invitaron a dar una conferencia. La presión de quedar bien, estaba sufriendo. Entonces, querían que yo platicara de cómo ser un buen papá. Chin, si supieran lo que les grito y que no les pelo, veo la tele y ellos quieren, me van a cachar. A ver, ¿qué hago? Entonces me prendió el foco. ¿Quiénes son los expertos en cómo soy yo de papá? Mis hijos. Entonces senté a los dos. A ver, niños, ¿qué es ser buen papá? Porque me están invitando a la escuela. Quiero saber qué es ser un buen papá. Y yo tenía una cantidad de creencias de cómo ser un buen papá basada en lo que no hacía mi papá. Entonces, a ver, niños, no, papá, estar en el desayuno con nosotros, llevarnos al camión, ir a los partidos, ¿no? No gritar tanto, ¿eh? Darnos un beso en la noche, ya con esto. Mis hijos, entonces, todo esto no puedo saber yo completamente yo solo porque soy un pésimo testigo de mí mismo. Tengo que preguntar a quién, a mis hijos, a mi pareja, ¿no? ¿Te imaginas hablar con tu mujer, oye, ¿tú crees que soy cariñoso? No, bueno. Porque los hombres lo que hacemos es queremos hacerlo lo más rápido posible y no muy profundo. Estoy bien, ¿no? Sí, claro, ¿ves? Ahora, la otra parte. Ahora sí, ubíquense, ¿no? Ser consciente no es todo o nada. Hay momentos, hay temas, hay circunstancias. Entonces, tú puedes ser el papá más consciente en una circunstancia y ser lo más inconsciente y nefasto y terco y obstinado en otro. Y uno de los componentes de la madurez es darme cuenta de eso. La gente que dice siempre he sido así, me saca ronchas. Me lo dicen como si este fuera un elogio. Siempre he sido así. Y yo pienso, ¿siempre ha sido así? ¡Qué bárbaro! Ok, voy a regresar tantito para que... ¿Ves esto? ¿Alguna duda? ¿Ven esto? ¿Alguna duda? Porque ya viene la parte buena. ¿Qué sucede en el caso rarísimo? Que la mamá y el papá, los dos son conscientes. ¿Cuál es el impacto en los niños? Bueno, eso. Entonces, a ver, ya te va, ¿eh? Si tus hijos no son ni resilientes, seguros ni adaptados,
es porque ninguno de los dos o uno de los no es consciente. Eso es lo importante. A ver, vamos a ver esto. La mamá inconsciente. Puede ser una mamá inconsciente, impulsiva, poco reflexiva, rígida, volátil, ¿sí? Gritona, indignada, ¿sí? Hipersensible, berrinchuda. ¿Sigo o ya sé? Y el padre es más trabajado, más consciente, más reflexivo, más adaptable, más flexible, más paciente. ¿Qué pasa con los niños? ¿Ok? Hijas. Esta es consecuencia de investigar a través de los años en mi experiencia clínica. No es a 100% cierto, pero suficientemente cierto de empezar a darme cuenta si, por ejemplo, si tengo una hija sobreidentificada con lo masculino, en términos no tan adaptables, porque en la escuela la critican y la hacen bully y bla, 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 tengo que ver esto. ¿Qué pasa a la mamá? O si tengo un hijo que es un poco machista, aún a los 5 años, ¿qué tengo que hacer? Ve esto. Eso es lo importante de esto. ¿Dudas? Dice hijos muy necesitados de qué? De amor, de cariño, porque si la madre es inconsciente, tiende a ser fría y seca, enojada todo el tiempo, siempre está enojada, tiene una cara. Ahora al revés, madre consciente, linda, reflexiva, introspectiva, sensible, paciente, compasiva, y el padre un tronco de persona. Si tengo un hijo que tiene un tema con su autoestima, es importante atender al niño, evidentemente. Sin embargo, tenemos que ver qué onda con el papá. Típicamente los padres inconscientes no van a terapia porque no lo necesita. ¿Y qué güey me va a decir a mí algo? ¿No? Y lo peor que yo he tenido es el papá que viene por regaños de la mamá con amenazas: si no vas a terapia te vas de la casa. Entonces el papá viene, ¿te imaginas con el nivel de defensividad? Diga lo que diga, es una babosada. ¿Tú qué vas a saber? Yo nada más vengo para darle gusto a mi mujer, para que no me esté dando lata. Bastante tengo en la casa que además pues está bien. Esto es interesante. No entiendo por qué ni cuál es la relación. Lo he investigado y todavía no lo entiendo. Pero esto es lo que dicen todas las investigaciones. ¿Por qué los niños son misóginos? Ok, imagínate un padre inconsciente que tiene ese criticón defensivo, culpa, regaña, grita, nuevamente a su esposa, o a su mamá, o a su hermana. Entonces el niño dice, pues así es. Las mujeres no piensen. Yo me acuerdo de una dinámica en donde la pareja tenía un conflicto y el esposo dice: no pienses, así, con la cara de desprecio, no pienses. Entonces, te imaginas un niño, ve esto, y dices, pues las mujeres no piensan.
y las que opinan son nefastas, porque opinan. O sea, ¿cómo se podría explicar, por ejemplo, que el niño sea sobreidentificado con lo femenino, pero también podría ser misógino? No necesariamente es el mismo niño, Ok. porque no es una ciencia. Yo he visto Son como características dinámicas. Sí, puede ser uno y otro, o ninguno. Ajá. ¿Por qué dificultades en matemáticas? A ver, tú dime, pues no tengo idea. No tengo idea. Pero en las investigaciones han visto, no es un 100%, a lo mejor es un 65%, las niñas que tienen dificultades con la matemática tiende a venir de una dinámica familiar en donde el padre es ausente, frío, criticón, insensible. Podemos especular que matemática es más masculina, arte es más femenina, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, una parte, ¿quién sabe? Pero si tu hija tiene dificultades con matemática, lo que tenemos que hacer es ver qué tanto eres así como papá, no como mamá, como papá. A ver, impredecible. ¿Sí? A veces soy enojón, a veces soy cariñoso, a veces exploto, a veces me deprimo. Y eso sí me identifico con eso. Ok, entonces ya sabemos cuál es el camino que tú como hombre tienes que iniciar. ¿Ves? Y en algunos casos, los dos se pelean todo el tiempo, son nefastos, están casados. ¿Quién sabe por qué? Un ejemplo de esto que los papás vienen porque ven que su hija está comiendo de más, tiene un tema de sobrepeso. Y uno de los dos fuma demasiado, pero quieren tratar la forma de comer de la niña. Y cuando digo, ¿y tú con el cigarro? Me dicen, no, ese es otro tema. Pues fíjate que no es otro tema. Y primero tenemos que ver, no es primero porque tiene que ser simultáneo, no podemos esperar que el papá entiende la mamá llega a la conciencia porque el niño requiere ayuda, pero tiene que ser por lo menos simultáneo. Tenemos que ver qué te lleva a ti tener esta compulsión para poder de veras ser un modelo para tu hija. No hay forma de no ser un ejemplo. Hay formas, lo hacemos todo el tiempo, pero no es sostenible. ¿Ves? ¿Algunas dudas de esto? A ver. ¿Y qué pasa cuando el padre o la madre no están, ya sea por un divorcio, por un fallecimiento, por lo que sea? Cambiaría, no pondría los dos en el mismo grupo, divorcio o fallecimiento, porque el divorcio típicamente el papá o mamá está ahí, está por ahí. Y cuando no están presentes, aún divorciados, es todavía más dañino para los niños. Si está ya muerta la persona, entonces el papá o mamá que queda tiene un trabajo doble. ¿Sí? Entonces a lo mejor no aplique eso tal cual, pero sí es importante ver dónde está la persona, la mamá o papá, en términos de su propio proceso psicológico. ¿Sí? Si la mamá, vamos a suponer que el papá fallece y la mamá está sola, tiene dificultades económicas, le garantizo que va a haber más conductas de una madre inconsciente que consciente. En términos de divorcio, el factor más importante es el nivel de aceptación de los papás del divorcio. Lo que es más tóxico para los niños es el resentimiento entre ellos, que es
Eso es lo que... Entonces, muchas veces los parejas vienen y dicen, no sabemos si nos quedamos juntos o nos divorciamos. Esa es una pregunta muy típica en esta clase de problemas. Entonces, eso no es tan importante. Lo importante es tu nivel de aceptación de lo que decidan. Porque nadie puede decidir qué es mejor, pues quién sabe. Pero lo que sí cuenta y lo que sí impacta es tu nivel de aceptación. Aceptas, estás más ecuánime. No aceptas, estás más amargado, más resentido, más indignado. Eso es lo que daña a los niños. Ven. Yo tengo una pregunta. Dime. Quisiera combinar lo que hizo el señor, lo que hizo hace un momento. El término de divorcio se ha visto comúnmente en esos años, mayor. ¿No? Yo di clases en la UNAM de ingeniería, entonces solamente 3 años vi como la mayoría de los hombres, muchísimos, mujeres eran 3 en un grupo, y en el primer año, en el tercer año ya eran 20 en un grupo, ¿no? Hicimos encuestas y estadísticas, y esto sucede, bueno, más con ellas cuando no tienen un padre, ¿no? Pero no saben por qué, porque no saben hacia dónde irse, no saben qué estudiar, pero muchas de esas tienen muchas habilidades a nivel matemático. ¿Qué sucede en este caso? Porque ya son mayores las que, por ejemplo, van a la NASA, ¿no? Ojalá supiera eso, no sé. Cada caso es tan particular, ¿sí? No sabemos si a lo mejor por la ausencia del padre, la hija asume un papel paternalista, porque la mamá ya no podía con el divorcio, por decirte algo. Entonces a veces las mamás o los papás encargan a sus hijas un papel que no les corresponde exactamente, pero tiene que responder por las circunstancias. Puede ser, pero es tan complicada tu pregunta, no me atrevo a aventar una respuesta. ¿A qué edad podemos empezar a darnos cuenta de estas características? En cuanto tú estés enojada, De los niños, ¿no? Porque a lo mejor la madre o el padre no somos conscientes por eso, y no te das cuenta, o sea, no sabes que estás mal. pero sí sabes que estás enojada, sí sabes que estás angustiada y sí sabes si estás triste. Nadie no sabe esto, todos sabemos esto. Lo que pasa es que no sabemos la causa. Yo he tratado familias con recién nacidos, porque no duerme el niño. ¿Ok? Ya de ahí. Entonces empiezan a pelearse la pareja, pensando que es por falta de sueño. Eso es muy fácil, ¿no? No es eso. Sientes la consecuencia de los resultados en el niño cuando en realidad tú trajiste el problema desde que llegara. Exacto. Mientras hay que tratar al niño. No es esto o esto. Es, ok, el niño me está dando la oportunidad de desarrollar mayor conciencia de mí mismo. Ok. Mientras voy al pediatra a ver por qué no está durmiendo el niño. Sí, claro. Sin embargo, cuando la pareja se empiezan a pelear y lo atribuyen a falta de sueño, no es cierto eso. Es cierto, pero no es la causa. Porque puedes tener, oye, ¿sabes que estoy muerto? ¿Podrías tú despertarte? Ah, sí, claro. Perfecto. Oye, ya me toca, estoy muy cansado. ¿Puedes tú? Claro, con gusto. ¿Qué pasa cuando ya pasaron ciertas cosas de cierto tiempo? Más difícil. Y de repente te das cuenta de, ay, no lo estoy haciendo bien. ¿Qué pasó con ese tiempo que el niño o la niña ya convivió? Más problemas. Tienes ya 4 en vez de 1. Cuando, a ver, es también muy común que la familia llega a los 13, 14, 15 años de niño y quieren que ya hay que arreglar a este niño. Pues, ¿cómo? Si tienen 13 años construyendo eso, ¿cómo lo vamos a arreglar en una sesión? No, son parte de la angustia. Quíteme la angustia, porfa. No, primero vamos a ver cuál es tu angustia.
Y en realidad, uno de los componentes de la madurez, la conciencia, es darme cuenta que hay una historia que tengo que respetar. ¿Sí? Tengo que respetar que el niño tiene esto, y aunque esté enojado conmigo, tengo que respetar su enojo. En vez de indignarme, dices, no me hables así. Puedes decirlo, pero lo importante es respetar el tiempo de todo el mundo para llegar a donde yo estoy, porque ya hice mi trabajo. ¿Sí? Bueno, en este caso, o sea, hablando de padres o madres conscientes o inconscientes, o sea, la concepción de la conciencia o la inconsciencia de uno es focalizado hacia mi figura como padre o es como, o sea, si yo soy una persona inconsciente, soy inflexible en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y eso, obviamente, el ser papá es una parte de, ¿no? Pero, digamos, o sea, el autoconocimiento que uno tiene que tener es si soy inconsciente, pero en todos mis aspectos de mi vida, o nada más como hablando en el tema, o sea, en resumen, ¿puedo yo ser como una persona consciente en términos generales, pero inconsciente como padre? Sí, porque es dependiendo de la relación, circunstancia y tema. Por ejemplo, si tú trabajas y eres un excelente contador, a lo mejor te sientes muy maduro, consciente con tu chamba, sí. Eso sí es lo que sucede. Curiosamente, con base a los conflictos, el conflicto es una manifestación de una inconsciencia mía de alguna forma. Si mi mujer no está contenta, tengo que ver qué onda conmigo, sí, en la relación. Y ella tiene que ver qué onda con ella en la relación. No es un trabajo de uno en términos de la pareja. Bueno, padres inconscientes, conducta conflictiva del hijo. Y ese es el proceso. ¿Ok? Empieza con conducta conflictiva del hijo. Empieza ahí. Y eso es lo que sucede. Y obviamente este proceso provoca más conflictos. Yo he visto parejas que uno de los dos va a platicar con sus papás de lo mal que está aportando el cónyuge. Entonces, ya, complicamos otra capa. ¿Ves? O con base a esta angustia, el papá empieza a beber, o la mamá empieza a comer por la angustia, otra capa. Y ni hablar de buscar amiguitas, porque esa es otra capa. No hablo de las amigas de los niños. Es otra capa. O de que ya no puedo trabajar porque me duele tanto la cabeza, porque el cuerpo va a reflejar emociones, entonces voy a tener que tratar el cuerpo como si esta fuera la sanación. Es una parte, pero no es la sanación. Y misma conducta conflictiva, eso es como cambia. ¿Sí? Regresando a tu pregunta de Odín, si tú fueras consciente de qué pasa en tu vida como mujer, como esposa, como mamá, como hija, como profesionista, podrías hablar con tus hijos sin tanta defensividad. Entonces, cuando tu hijo dice, eres mala mamá, si no estoy bien consciente, es muy fácil ponerme a la defensiva por las heridas que yo tengo, por las necesidades que yo tengo, y termino diciendo, ya cállate la boca, no me hables así, yo soy tu madre. ¿Sí? Si estoy consciente que yo hago mi trabajo personal, mi hijo me dice, te odio, le digo, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué me odias? Y me imagino que odiar se siente feo, ¿no?
¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? La misma conducta, lo que cambia es mi nivel de conciencia de mí mismo que me permita, obviamente, tener una comunicación formativa. ¿Ok? Ya con esto, para no detenerlos, ¿algunas dudas o...? A ver, dime. Bueno, ya vimos características de padres conscientes, inconscientes, de las consecuencias. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para ser más conscientes? Qué buena pregunta. Ser consciente es estar consciente de las heridas que tú cargas. ¿Cuáles son tus necesidades psicológicas más importantes? Déjame más brincar un poco. Aquí está. ¿Ok? Escoge uno. Ya que preguntas, ¿cuál sería para ti la más relevante? Estar en control. Perfecto. Uf, pobre. Estar en control. ¿Cómo lo aguantas, cara? A ver, la otra. Escoge. Nada, ninguno de estos te brinca. No está bien, entonces regresamos, pero ustedes los demás escoge uno. Vamos a regresar a la primera. Estar en control. ¿Por qué crees que alguien tiene la necesidad de estar en control viendo la perspectiva de su historia psicológica? ¿Qué es lo que hace evidente una necesidad? Pues una privación, ¿no? Alguien que sufre de impotencia, sentirse invisible, no tomado en cuenta, ignorado, a través de los años, busca la necesidad de controlar para sanar esta herida. Entonces, nada más con esto. Y seguramente te enojas porque la gente de tu casa no obedece, o no siguen las reglas, o no entienden, o no captan. Pues, mucho enojo. Pero viene de mi necesidad de controlar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta necesidad de controlar? Y me dices, porque cuando era niña, cuando era adolescente, con mi mamá o mi papá, entonces ya empezamos la conciencia. Y lo más curioso de todo es que cuando tienes conciencia, te relajas. Es muy interesante esto. Lo primero es que te espantes un poquito, pues sí, pero cuando de veras trabajas, la conciencia te tranquiliza. Y ya con la tranquilidad de la conciencia, tus respuestas son más congruentes, más sensibles, más compasivas. Con la conciencia te vuelves más humilde. Y con la humildad es menos factible que critiques, ¿sí, Lu? Justo de eso, o sea, nomás quiero agregar, porque ya lo he escuchado muchas veces al doctor, que, o sea, cuando ya ves tu herida y ya la tienes clara, luego cuando reaccionas y te das cuenta que viene de esa herida, es más fácil como poner el freno y decir, ok, estoy reaccionando así porque me sentí atacada, porque no me, a mí me gusta ser aceptada. Entonces, si alguien no me acepta y me rechaza, reacciono defensivamente y eso, hace cuenta, ya lo tengo consciente. Entonces, antes de que se venga la emoción como toro, Sí. puedo verla y decir, ok, aquí estoy yo para decirme a mí todo va a estar bien. No se lo pasas al hijo, no se lo pasas a tu pareja, no se lo pasas a la amiga. En este brote. Sí, Lu y yo, gracias, hemos platicado mucho de eso en los podcasts. Entonces, va a ayudar a reforzar esto. ¿Okay? ¿Sí te di una pista? Sí. ¿Sí? Sí, lo que sucede es que, bueno, pero ¿cómo podemos identificar esas heridas? ¿Cómo podemos identificar esas necesidades? ¿Les recomendarías que de la terapia? Nada más mío.
Si tienes la intención de descubrir, vas a encontrar la forma. Evidentemente yo pienso que la terapia es una parte sumamente útil, leer los libros con la intención de entender cómo me consiento, no cómo educo a mis hijos. Ese es otro tema. ¿Recuerdas la conciencia que tú puedes tener con base a los conflictos que hay en tu casa? ¿Sí? Es una invitación, los conflictos, ¿sí? Vamos a suponer que el primo del amigo no quiere la terapia. ¿Cómo inicias ese gusanito, ese interés para que nos demos cuenta que hay algo que debes arreglar? A ver, como que te había tu libro por ahí, a ver si lo lees. No. Ser el ejemplo, aún con la pésima conducta de aquello. ¿Sí? Porque lo que hacemos nosotros, somos tan mañosos, estamos bien, pero esto no, ¿sí? Con esto no. Y lo que tenemos que entender es todo o nada. No podemos estar, bueno, soy consciente, inconsciente, inconsciente, y esta inconsciencia no me tengo que preocupar porque no es mi culpa. No es eso, es todo. Aún con el egoísmo de aquello, aún con la necedad con aquello, aún con la falta de reflexión de aquello, tengo que ser consciente de cómo me afecta eso. ¿Cuál es mi necesidad de que él sea o ella de otra forma? ¿Cuál es mi necesidad? Es exactamente el mismo proceso. Herida infantil, necesidades psicológicas, pensamientos conflictivos, emociones y reacción conductual mía. Sí, por ejemplo, dale el libro así por ahí. Y te garantizo que vas a estar, ¿lo he leído? ¿No lo he leído? ¿No he leído? ¿No he leído? A ver, ¿qué me pasa? Y lo curioso es que todo está conectado. A lo mejor es un miedo de la soledad, subyacente a tu querer que él sea o ella sea tal cual. Es el resultado de una persona integral, papás conscientes, mamá, papá. Padrísimo, pero a lo mejor no es tu caso o su caso. No es a lo mejor. Entonces, ¿qué haces con esto? Cuando yo trabajo con parejas, llegamos siempre a, puedes vivir con esto. Llega un momento donde tienes que decidir si puedo o no vivir con esto si no cambia. De hecho, pusimos un post, ¿no? El otro día. ¿Te acuerdas cómo estuvo? Porque, Me recuerdo en un segundo viéndolo. Porque este post en particular salió de una consulta que tuve con una pareja después de muchas semanas quejándose uno del otro. Y en un momento dices que ya chole, ¿no? Pues ya entendí, ya entendí. A ver. Cuando pedimos un cambio en el otro, hay una parte de nosotros que se asusta de pensar que no habrá cambio alguno. Sí. Cuando pedimos un cambio en el otro, hay una parte de nosotros que se asusta de pensar que no habrá cambio alguno. Sí, es el miedo que qué voy a hacer yo si este no cambia. ¿Qué voy a hacer yo? Y este miedo genera el conflicto porque tengo miedo de que qué voy a hacer si esta persona no cambia. No, me tengo que divorciar. No te tienes que divorciar, pero tienes que ubicarte. ¿Sí? Si tú sigues exigiendo algo de alguien que él no puede o ella no puede dar, tú eres del problema. ¿Sí? Puedes vivir con eso. Y muchas veces me dicen que sí, pero no quiero. Pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Ok? Ya, yo creo que con esto ya cerramos y agradezco muchísimo. José Luis, muchísimas gracias. La invitación me encanta, me gustó mucho. Les invito a si quieren escuchar el podcast o los posts, porque sí platico mucho de esto que puede reforzar la información. ¿Ok? La sutileza de la aceptación. ¿Está en Spotify? Sí. Está aquí en Spotify, Apple y Google. ¿Ok?
Muchísimas gracias. Por si quieren pasar, o sea, si quieren saber más información del doctor, si va a dar un curso o así, también tengo mi libretita para anotar sus mails y pasarles información. Sí.